Este es un video que nos ayudará a comprender cosas esenciales de los articuladores, como por ejemplo su definición, su clasificación, sus elementos, la forma en la que se montan los modelos sobre ellos e inclusive un poco de su historia. Comenzaremos explicando qué es un articulador. Pues bien, un articulador es un dispositivo mecánico que se encarga de reproducir movimientos de la mandíbula y de la articulación temporomandibular. Con él es posible reproducir los contactos dentarios entre ambos modelos en posición estática. El uso del articulador permite realizar acciones de diagnóstico, planificación de tratamientos. Con todo lo anterior, podemos decir que el uso del articulador nos facilitará realizar acciones que no haríamos durante la cita con el paciente, como por ejemplo, la curva de Wilson que nos permite ver cómo se encuentra el plano transversal de la arcada. Ahora bien, como todo, siempre existe una historia sobre el cómo surgen y evolucionan las cosas. Es por ello que debemos saber la historia de los articuladores. En 1756, Philip Pfaff describe lo que es el primer articulador de yeso. El primer articulador de yeso fue creado en 1805 por el francés Baptiste Gariot. Era un articulador de bisagra simple, sin embargo, antes existieron prototipos de articuladores de yeso y alambre. En 1840, Daniel Sevan inventa un articulador que reproduce movimientos laterales. En 1889, Bonwell produce el primer articulador anatómico y en 1899, Gridman inventó un instrumento con guías condilares fijas. En 1906, George Snow mejora el articulador con el desarrollo del arco facial y las guías condilares ajustables. En 1910, Albert Ghisi inventa un articulador totalmente ajustable, al que le añadió el vástago y la guía incisal. En 1927, Howe diseña un articulador que permite movimientos excéntricos. En 1944, Byron diseña un articulador muy similar al Hanau, el Dentatus, que es un articulador que cuenta con dos elementos condilares y por ellos pasa un eje que corresponde al eje de bisagra. En 1950, Bengtson construye un articulador al que llamó tipo arcón. En 1955, Charles Stuart diseña el gnatoscopio y el whip mix. En 1964, Richard Bell y James Jonick presentan el Hanau 130-21 de la serie University. En 1968, Niles Guchet diseña el Denar D4, un articulador totalmente ajustable. Como podemos ver, a lo largo de la historia de los articuladores se han originado varios tipos. Es por ello que se clasifican de acuerdo con su función y de acuerdo con su concepto anatómico. Primero hablaremos de la clasificación de los articuladores de acuerdo a su función. El primero que vamos a definir es el articulador de bisagra. Este articulador también es llamado articulador no ajustable u oclusores. Solo es utilizado para poder observar la relación interdental totalmente estática y solo en cierre oclusal. El siguiente articulador del que hablaremos es el del valor promedio, que representa las guías condilar e incisal, ajustadas a unos valores estándar no modificables que corresponden a los valores promedio y estadísticamente representativos de la mayor parte de la población. Y como estos valores no son modificables, los movimientos que se reproducen muchas veces no coinciden con los del paciente, pues en cada paciente el valor de las guías son diferentes. Otro articulador es el semiajustable, también llamado semiadaptable. Este articulador nos va a permitir reproducir posiciones en forma exacta, así como movimientos en forma promedio y rectilínea, es decir, nos va a permitir reproducir la posición del maxilar y la mandíbula con respecto al cráneo, también la posición protusiva o borde a borde, la posición de lateralidad o canino a canino, y reproducir el movimiento protusivo en forma promedio, al igual que el movimiento lateral. Por lo anteriormente mencionado, estos articuladores están indicados para realizar trabajos de diagnóstico y análisis oclusal, tallado selectivo, encerados de estudio, confección de prótesis completa, parcial, removible y fija. Las partes que lo conforman son tres: la rama superior que representa el techo y la pared posterior de las cavidades glenoideas del paciente. La rama interior, que nos ayudará a ubicar los elementos condilares, nos ayudará a ajustar la platina inferior, que es donde se monta el modelo inferior, y un arco facial, del cual hablaremos más adelante. El último articulador de esta clasificación es el ajustable, que se encarga de reproducir movimientos de apertura y cierre en el eje de bisagra terminal. Los ajustes de este articulador los realizaremos ayudándonos de un pantógrafo, y por ello podemos decir que este articulador es el más preciso,
se pueden realizar prótesis en él. Otra forma en la que podemos clasificar los articuladores es de acuerdo con su concepto anatómico. El primero es el articulador tipo arcón o articulated condyle. Es aquel en los cuales los condilos se encuentran en la rama inferior y la cavidad glenoidea se encuentra en la rama superior. Los pilares posteriores imitan la rama mandibular, por lo tanto los articuladores tipo arcón imitan la forma de la mandíbula. Sin embargo, estos articuladores tienen la desventaja que al abrirlos se pueden llegar a desarmar si no se tiene el cuidado suficiente. El otro articulador es el llamado de no arcón. Su característica principal es que lleva el elemento condilar o esfera condilar en la rama superior, es decir, no tienen una limitación de la forma de la mandíbula. Sin embargo, la reproducción de los movimientos en un articulador no arcón es igual a lo de los articuladores de arcón. Las esferas condilea están forzadas a seguir un trayecto obligado dentro de las cavidades condileas, y por lo tanto no es posible que pierdan el contacto independiente del tipo de movimiento que sigan. La ventaja de este articulador es que al abrirlo no se desarma tal como sucede con el articulador llamado arcón. Ahora bien, para comprender de mejor forma el tema de los articuladores se explicará de una forma breve y sencilla las partes de un articulador que simularán los elementos reales. Sus principales partes son rama superior y rama inferior. La rama superior es la parte del articulador donde se fija el modelo superior del paciente, donde está contenido cada uno de los elementos que representan a las estructuras anatómicas correspondientes a la fosa y eminencia articular. Los elementos que se encuentran en la rama superior son los pernos del arco facial. Son dos pequeños salientes, uno a cada lado, que sirven para fijar en ellos el arco facial una vez tomado el registro del paciente. Guías condilares, que nos ayudarán a la representación en las estructuras craneales de la articulación temporomandibular, cavidad glenoidea, eminencia articular y el techo de la cavidad glenoidea. Espaciadores condilares, que sirven para crear un espacio entre la rama superior del articulador y las guías, de modo que pueda transferirse y ajustarse la distancia y que dichas guías corresponden en posición a esta. Tornillos o guías condilares, permiten el ajuste de ciertas partes y elementos de la rama superior, así como calibrar de acuerdo al registro del paciente. Tornillos, platina o modelos. Sirve para fijar y o retirar la platina sobre la que se monta el modelo superior. Tornillos o vástago incisal. Sirve para calibrar y fijar el vástago incisal. El vástago incisal puede ajustarse y calibrarse. Esto permite controlar la dimensión vertical del paciente, lo cual permitirá hacer coincidir su eje de apertura-cierre con el eje de bisagra terminal y reproducir los movimientos bordantes mandibulares. La rama inferior es un elemento quizás más sencillo que la rama superior. En esta rama encontraremos en su parte posterior una porción vertical donde van colocados los elementos condilares, los cuales los podemos ubicar en base a la distancia intercondilar obtenida con el arco facial. En la posición media encontraremos un tornillo que ajusta la platina inferior donde se monta el modelo inferior, y en su porción anterior hay una rielera donde va atornillada y regulada la guía incisal. Ahora explicaremos lo que es el arco facial. Un arco facial es el aparato de montaje que nos permite obtener características anatómicas que tiene el paciente para poder trasladarlo al articulador semiajustable. Bueno, entre las características que podemos registrar son la distancia intercondilar, relación del modelo superior con el plano horizontal de referencia y finalmente inclinación del plano de oclusión. Los arcos faciales se clasifican en dos tipos, el estático y el dinámico. El estático es el arco sin movimiento que se encarga de registrar la región intercondilar y posterior del maxilar. Sus ventajas son su precisión, manipulación y costo muy accesible. Está compuesto por dos ramas ajustadas por un tornillo. Tiene piezas plásticas que se colocan en el conducto auditivo externo. Tiene una horquilla. Y por último, arcos que señalan la distancia intercondilar. Mientras que el dinámico localiza el eje de apertura y cierre de la mandíbula con exactitud, y de esta forma podemos trazar los planos de esos movimientos. Ya sabemos ahora lo indispensable sobre los articuladores, pero ¿cómo se montan los modelos de yeso en un articulador? Para empezar, tenemos en cuenta que un método son la serie de pasos que se aplican de manera cuidadosa para obtener un resultado exacto. Para montar un modelo en un articulador existen dos métodos, que son el arbitrario y el método de transferencia por arco facial. El método arbitrario
Es el más conveniente para transferir la relación entre el arco superior y el eje de bisagra convencional a un articulador. Se usa el arco facial con alivas para los oídos. De esta forma se determina un eje de bisagra arbitrario. Y el método de transferencia por arco facial consiste en lo siguiente. El primer paso a realizar es tomar el registro interoclusal con cera rosa y dejar enfriar para después rectificar. Posteriormente se coloca el arco facial sobre el plano mordido centrado sobre la cabeza y sobre esta misma posición cerrar el arco para retirarlo y colocar el arco centrado en el articulador y fijar con yeso tipo 2 el modelo del maxilar. Se utilizará el registro de mordida previo para montar el modelo mandibular, tomando como base que las cúspides coincidan empleando el soporte del mismo articulador. Finalmente, ajustar las inclinaciones condilares horizontal y lateralmente tomando en cuenta el registro de mordida protusiva.